Primero, gracias a todos, hermanos, por estar hoy aquí reunidos. Una bendición verles a todos. Si el Señor nos permitió llegar hoy hasta esta casa, es porque el Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Y quiero compartirles que este mensaje de hoy lo vamos a compartir los dos, porque estamos haciendo el cierre en el octavo día del tiempo de la Hanukkah. Y hay algunas preguntas. Vamos a hacer más que un servicio, si me permiten la expresión. Queremos hacer el programa de radio en vivo para poder compartir, y se valen las preguntas. Hoy se valen las preguntas porque hay muchas preguntas. Es impresionante cómo las personas… No, yo creo que en el desarrollo del tema lo podemos hacer porque queremos hacer algo diferente en el cierre de la Hanukkah. Entonces hay preguntas. Yo estoy revisando los correos de personas que nos envían preguntas a través de los programas de la radio, y es increíble. Compartí hace un momento con un hermano cómo gentes que nos envían mensajes diciendo: yo llevo más de 20 años en la vida de la iglesia y nunca jamás en la iglesia alguien me había hablado de una Hanukkah. Nunca. Entonces la pregunta es, realmente nosotros anoche compartiendo con mi esposa nos hacíamos una pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta es: ¿por qué en los pastorados o en los ministerios no se enseña la palabra? Y particularmente di mi opinión, la voy a compartir con ustedes. Es válida su opinión, pero tengo mi opinión personal al respecto. Número uno, porque hay ignorancia sobre el tema. Número uno es esto: hay ignorancia sobre el tema. Al haber ignorancia sobre un tema, pues yo no puedo enseñar algo que no sé, en verdad. Y de hecho nosotros somos partícipes de ese proceso, porque igual nosotros ignorábamos el tema, hasta que un día esa luz vino y el Señor nos mostró, y hemos pasado 20 años en el tema, buscando, indagando, estudiando, preparando, y parte de nuestra formación tiene que ver también allí. Pero número uno, la ignorancia. Y número dos, recuerden que la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Número uno. Y número dos, el segundo punto que considero que nos lleva a que la gente en el ministerio no enseñe esto, es porque venimos de una cultura, de una raíz generacional. Como lo dijo el apóstol Adrián en su entrevista, él dijo: venimos codificados, traemos un código insertado en nuestra formación que nos ha llevado a concluir que todo lo que es judío no es de Dios. Eso es de los judíos. Esa imagen, esa Hanukkah, ese candelabro, esa cosa, eso es de los judíos. Por lo tanto, en el transcurso de la enseñanza hemos definido algún principio muy importante. Número uno, cuando esta enseñanza se entregó en Levítico y en el libro de Éxodo, lo podemos leer también, cuando esa enseñanza se impartió por parte de Jehová, se impartió a todo Israel. Y estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Amén. Cuando se habla de las 12 tribus de Israel, ellos practicaron cada una de las fiestas solemnes. ¿Cuáles fiestas? ¿Perdón? Permíteme. Cada una de las fiestas solemnes. ¿Cuáles son? Las fiestas que se celebraron por el pueblo de Israel. En Levítico 23 están escritas. Por favor, tenga presente esta primera nota importante que usted hoy debe recibir en su corazón. Las fiestas solemnes son fiestas de Jehová, no son fiestas de los judíos. ¿Está claro esto? Mire, perdóneme que yo sea recalcinante en este punto, pero las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes de la Menorá, del Levítico 23, no son fiestas de los judíos, son fiestas de Jehová instauradas para la celebración del pueblo de Israel. Amén. Por ejemplo, esta semana cuando hablamos de Pentecostés, la pastora Pili tuvo una palabra preciosa en el tiempo de Pentecostés y dijo: cuando a nosotros nos preguntan ¿qué es Pentecostés?, la iglesia cristiana, el 99%, lo primero que contesta es: Pentecostés es la venida o la llenura del Espíritu Santo. Y no es que no esté correcta la respuesta, pero la respuesta es incorrecta. ¿Pero por qué, pastor? Porque la fiesta de Pentecostés
la determinó Jehová en Levítico 23. El pueblo de Israel la practicó durante toda su historia. Digo, el pueblo de Israel en ese tiempo, las 12 tribus. Posteriormente, como solo queda la tribu de Judá, entonces los judíos celebran Pentecostés. Pero cuando el Espíritu Santo viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la Biblia que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo vino como un viento recio. No dice que el Espíritu Santo vino a convertir la fiesta en Pentecostés. ¿Está claro? Entonces, miren, son pequeños detalles tan importantes. Voy a repetirlo. El pueblo judío o la tribu de Judá estaba celebrando el tiempo de Pentecostés y de repente vino un viento fuerte y sopló y toda esta historia y el Espíritu Santo aparece. Voy a decirlo entre comillas. Entonces el Espíritu Santo aprovechó la fiesta de Pentecostés para hacerse presente. ¿Vamos bien? Miren qué interesante. Y mira, hemos preparado algo. Hoy, lastimosamente, no podemos avanzar más que en el punto que tenemos hoy, día 8. Pero hemos avanzado tanto en esta celebración de diciembre, que también mencionamos en la semana de los programas, que no podemos confundir la celebración de Navidad con la celebración de Hanukkah. Son dos cosas totalmente diferentes. Navidad celebra el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Error. Ni bíblicamente aparece, ni históricamente corresponde. ¿Por qué? Porque se le celebra el 24 de diciembre. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Y el 25, el nacimiento y la celebración romana, griega y pagana del nacimiento del dios Sol, que después se asoció por efectos de la historia y las comodidades de cada quien, y del Papa 1 y del Papa 2 y del Papa 3 dijeron, hagamos que es la fiesta del nacimiento de Jesús y celebremos. Nada de eso tiene que ver con la Biblia. Entonces, cuando miramos todo este proceso, yo estoy muy agradecido con el Señor, de verdad, de tener la oportunidad hoy tan especial de verles a ustedes y ver esta colección maravillosa que me van a donar todos hoy. Gracias, Señor. Para la casa. Falta la del hermano Pastor Dani, por favor. Por favor, falta la tuya. ¿Puedes traerla? ¿La tienes ahí? Porque no quiero que se quede por fuera. Hay una Hanukkah más. Lo que pasa es que la del Pastor Dani es siglo XXI, es con electricidad. Él no gasta en encendedor, sino ¿Sí? Perfecto. Prende la luz. Entonces quiero que la coloquemos aquí al frente. Listos. Y vamos a celebrar hoy nuestro día 8, cierre de Hanukkah. Entendiendo que es toda esta bendición maravillosa, entendiendo que un milagro ha sucedido ahí y que un milagro está sucediendo aquí y que un milagro está sucediendo en tu casa, y yo puedo garantizar esto, y yo sé que no estoy comprometiendo a mi Señor, porque el Señor dirá, tú te comprometes. Yo quiero decirles algo, hermanos. Hoy quienes celebraron Hanukkah por primera vez en casa, sí, ustedes van a ver la gloria de Dios en su lugar. Nosotros pero lo van a ver, y no lo estoy diciendo, repito, por poner al nombre, en comprometer al Señor en esto, pero la mesa en su casa, la celebración de la Hanukkah, el conocer la palabra, el saber qué significa día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7 y día 8, va a traer a sus corazones una palabra tan poderosa que usted va a decir, ¿cómo puede ser posible que yo haya pasado 20 años en la vida de la iglesia con un velo? Y hablamos del velo y que los judíos tienen el velo, pero es que nosotros estamos igual. Pero la luz ha venido a esta casa. Diga, la luz ha venido a mi casa y ahora yo conozco la verdad, y se cumple el propósito de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Amén. Aleluya. Bien, vamos a hablar del número 8. Dígale al que está a su lado, el número 8. Dice la palabra que el día séptimo es un día de plenitud. Ayer lo vimos, ¿verdad? Que es un día de plenitud. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del número 8. Diga 8. 8. Diga conmigo, sobreabundancia. Y antes de que veamos el número 8, nos vamos a tomar más o menos 10 minutos para entender. Diga conmigo, entender. Entender.
Yo voy a dar premio hoy. Cuando termine el video, yo voy a hacer 3 preguntas. Usted me las va a contestar y en el fellowship le tengo su premio. Entonces, pero yo voy a hacer las preguntas, así que chicos, pónganle mucho cuidado. Tiene que ver quiénes somos en Cristo desde la fundación del mundo. Por favor, vea el video. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Caperucita Roja. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los 2 grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos 2 poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud.
soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en 2 reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los 2 reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos.
El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda a este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día, en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron, pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Esto que acabamos de ver ahora, Sí. ese es el único
la única partecita de la Biblia que debemos saber. Ese poquito de historia de 10 minutos es lo que debemos saber. Pero por favor, escucharon bien el video y la enseñanza y creo que quedaron muy claros los conceptos. Ahora podemos entender entonces, repito, cuando hablamos de una Hanukkah, que no nos referimos a una Hanukkah como una prenda judía, sino entendemos entonces que es una prenda israelita, ¿de acuerdo? Si esta fiesta la celebraran los árabes, sería una pieza árabe, ¿verdad? Pero esta es la celebración del pueblo de Israel. Yo me quedo mucho en este punto, perdónenme que yo lo insista tanto. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero pastor, eso lo ha dicho 50,000 veces. Sí, porque si tú tienes claro solo ese principio, entonces podrás celebrar una fiesta con tu corazón abierto. Mientras tú no tengas claro ese concepto, entonces seguirás teniendo la adversidad al judío. Hay gente que cuando está en la calle y ve a un judío, dice, uy, son los judíos los que mataron a Jesús. No. Observen que habla de los judíos sefarditas. Tuvieron que salir hacia España, hacia Portugal. Luego, hacia 1492, los reyes, ¿qué hicieron? Los reyes de España los expulsaron de España y los esparcieron a América, que fue cuando vinieron a nuestras tierras a conquistar a nuestras tierras, a nuestras Indias y a tomar nuestros tesoros también. Y todo ese proceso que ha pasado en esa historia, estos que vienen aquí ya no son los judíos de Israel, sino ahora los que vienen a todas estas tierras son los judíos helenizados, grecorromanos, que perdieron su raíz, se culturizaron con otras culturas y vinieron hacia nuestras tierras. Pero si nosotros vamos a cada uno de nuestros países, la mayoría, todos nuestros países tienen un principio judío. Todos. Creo que en cada uno de los países aquí representados hay cultura judía. Entonces, cada uno de nosotros, sin lugar a duda, alguien dice, es que nosotros somos de sangre azul. Yo no creo que aquí haya ninguno de sangre azul, pero sí creo poderosamente que aquí están las tribus de Israel que están desaparecidas hace muchos años. Yo creo que alguien puede decir amén. Porque yo veo sus rostros y yo en sus rostros no veo ni chipchas, ni aztecas, ni nada que se le parezca. Bueno, algunos parecidos tal vez, pero lo que yo veo en ustedes es sangre israelita, hijos del Dios poderoso. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Amén, pastor. aleluya. Diga conmigo el número 8. Número 8. Yo se los voy a volver a preguntar. Acuérdense que yo les voy a hacer preguntas y en el fellowship hicimos, Anita me preparó una cantidad de paquetes de regalo de premio, porque vamos a preguntar qué tanto estamos aprendiendo de este momento. ¿Amén? Amén, sí, excelente. Entonces diga conmigo, número 8. Número 8. Número de nuevos comienzos. Número de nuevos comienzos. La Biblia nos narra, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Y hay personas que piensan que los 10 mandamientos fueron abolidos por el Señor. Pero si usted lee la Biblia nunca nos muestra que Jesús los abolió, sino que Amén. los cumplió. Los elevó todavía mejor. Amén. Amén. Y la Biblia nos muestra que Jesús en Mateo 5, ¿todos listos? Amén. Verso 1 dice, Viendo la multitud, subió ¿a dónde? Al monte. Y sentándose vieron a él los discípulos. Oiga, escuche esto. La Biblia dice que Jesús subió al monte. Diga conmigo, toda la revelación bíblica Toda la revelación está en los bíblica montes. está en los montes. Jesús, Moisés asciende a la montaña del Sinaí, Jacob asciende a la montaña para tener un encuentro en la escalera. Dice la Biblia que Abraham sube la montaña y allí tiene un sacrificio en la montaña, en el monte de Moriah. Entonces, y aquí Jesús vuelve y se eleva en una montaña porque la montaña tiene autoridad. Diga Amén. conmigo, la montaña. La montaña Tiene tiene autoridad. autoridad. Y Jesús subió a un monte y en el monte, diga conmigo, se sentó. Se sentó. Eso quiere decir autoridad espiritual.
La Biblia dice que cuando el Rey de Reyes está sentado en el trono, está con autoridad. Por eso cuando usted ve ciertos tratados evangélicos muestran el trono de Dios, o sea, la silla de Dios, y cuando nosotros ocupamos la silla de Dios, estamos sentándonos en el trono de la autoridad de Dios. Dice, es mejor que te quites de la silla de Dios y dejes sentar al Rey en su silla. ¿Está aquí? Y aquí Jesús se sienta en la montaña, allí en lo más alto, Él se sienta en autoridad. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Y en esa autoridad eleva los 10 mandamientos a la máxima expresión del ser humano con las 8 bienaventuranzas. Y nos lo pusieron bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Recuerde la traducción, porque la traducción es King James. Pero la verdadera traducción de las bienaventuranzas es elevando los 10 mandamientos. Amén. A la máxima autoridad. Qué lindo cuando empezamos a entender la palabra basada en la palabra de Dios. Amén. Y entonces vienen todas las bienaventuranzas. Ustedes están viendo la gráfica allí. Y es el reino de los cielos, la consolación, la herencia de la tierra. Recibir justicia, misericordia, ver a Dios, ser hijo de Dios y es el grande galardón. Esas son las 8, diga conmigo 8. Ahora, vaya conmigo al libro de Juan y vamos a empezar allí y diga conmigo el número 8. El número 8 es el número de la sobreabundancia. De la sobreabundancia. De nuevos comienzos, o sea, es todavía mejor de una etapa del 7, dice, es una abundancia. Amén. Amén. Y entonces en el libro de Juan, en el capítulo 20 y en el verso 21, en el verso 1, perdón, vamos a leer todos juntos, todos, a voz de trueno, a ver, sonando la trompeta de las cuerdas vocales. ¿Qué dice? Libro de Juan en el capítulo 20. Y en el verso 1. Verso 1, ¿lo tienen? ¿Todos? Dice la palabra. El primer día. Vamos a dar tiempo para que todos lleguen, por favor. Libro de Juan, capítulo 20, verso 1. ¿Todos? Listos. A En voz el de primer trompeta. día de la semana. Perdón, como vamos a leer la primera cita, pónganse en pie. Amén. En honor a la palabra. Y vamos a ver el octavo día, que es el primer día. Lea, por favor. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí nomás, solo lea eso. ¿Quién llegó? María Magdalena. ¿Qué hizo? Se sorprendió. ¿Qué pasó ahí? La piedra no estaba. No se pierda TV Maná en esta cita, esta semana. Amén. Porque Jacob removió una piedra. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Aquí hay otra piedra que se está removiendo. Así que diga conmigo, Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame tu palabra. Tomen asiento. Amén. Entonces dice que hay un octavo día, Pastor Roberto. Sí, ¿Qué pasó ese primer día? En el octavo día vamos a tener presente algo. ¿Qué significado tiene cada uno de los días en nuestros mensajes que hemos compartido a través de Hanukkah? Cada uno de los días que hemos visto tiene un mensaje y tiene una palabra bíblica que lo representa. Por favor, quiero que me acompañen por un momento al libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a tomar el verso 22 al verso 27. Apocalipsis, capítulo 21. Verso 22. ¿Lo tienen? Sí. Dice la palabra: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 23. Todos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
Verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Por favor, diga conmigo, esta es la gloriosa Nueva Jerusalén. La gloriosa Nueva Jerusalén. Y allí está presente la gloria del Cordero. Recuerden que vimos en el día 6 que la palabra dice, en el número 6 que corresponde al número de hombre, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Luego vimos en el número 7, vosotros sois la luz del mundo. Y en el verso 8 la palabra dice, la ciudad no necesitará una luz ni de la luna ni del sol, porque el Cordero de Dios es la luz que nos dará esa luz para que cuando nuestros ojos sean abiertos podamos ver a Jesús, que es la luz del mundo. Amén. Ahora, en el número 8 se sucede algo extremadamente importante. Diga conmigo, el número 8. El número 8 es un número de pacto. es un número de pacto. Y hoy tenemos un día de pacto. Yo quiero que hoy tú puedas decirlo con tu corazón. Hoy es un día de pacto. Hoy es un día de pacto con ¿Saben? Dios. Esta palabra, pacto, ha sido una palabra, perdone la palabra como lo puedo decir, muy mal utilizada. Tal vez si yo mencioné hoy es un día de pacto, alguien dijo, uy Señor, ¿por qué vine hoy? Y una vez pensamos en las billeteras, porque parece ser que todo lo que nos enseñan a través de la televisión es que pactar es dar dinero. Vamos a ver cómo el número 8 tiene una significancia tan importante, porque la Biblia nos habla de 8 pactos que Dios hizo con su pueblo. Y esos 8 pactos los vamos a describir de uno en uno para que entendamos que pactar no es dinero. Pactar es mi relación personal con Cristo. Aleluya. Pactar es que yo tengo la luz de Cristo en mi vida. Pactar es que ahora yo soy luz de las naciones. Y pactar es que Cristo es quien ilumina a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Decíamos entonces que Jesús había subido a un monte. Vuelva a decir eso. Jesús ha subido a un monte. Ok, entonces, Pastora Pili, ¿usted por qué dice de un monte? Vaya conmigo a Apocalipsis, ahí donde están en Apocalipsis 21. Y vea lo que hay en la Jerusalén celestial. Amén. Verso 10. Verso 10 dice, Y la me nueva llevó Jerusalén en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Dónde lo llevó? A A un un monte. monte. Diga conmigo, el monte de Jehová. El monte de Jehová. Si usted está esperando la venida del Señor, yo quiero decirle que Él volverá a un monte. Amén. Del mismo monte que partió, al Es el mismo monte que volverá. regresará. Amén. La Biblia dice que Él volverá al monte. Entonces, si a nosotros nos dicen, no, Jesús va a venir y va a llegar al atrio del templo, pues ese no es, porque Jesús no va a llegar al atrio del templo. Y si nos dicen, míralo allí, dice, no lo creas. Por eso fue que Jesús dejó esa enseñanza. Si lo dicen, míralo allí, mira, apareció allí, no lo puedes creer, porque Jesús no va a venir sino al mismo sitio de donde partió. Amén. Eso es muy importante Sí, amén. para nosotros en escatología bíblica. Ahora, Pastor Roberto, vayámonos a hacer un recorrido bíblico del número 8. Usted va a ver al final que el número 8 lo va a marcar a usted hoy para la eternidad. Amén. Dice la palabra que, váyase conmigo al libro de Génesis, a ver si lo que la palabra mía dice es lo mismo que la suya. Porque todo lo que hablemos siempre tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 7. Dice la palabra en Génesis 7 que el Señor le envió a Noé. Dice, dijo Jehová luego a Noé, todos, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok, y el verso 11. El verso 11 dice, el año 600 de la vida de Noé
En el mes segundo, a a los 17 días del mes de aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las canteras de los cielos fueron abiertas. Ajá. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Y el En verso este 13? mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él. Y esto suma 8. 8. 8 personas entraron en el arca. La Biblia narra que ¿quién cerró la puerta del arca? Dios la Dios, cerró. amén. Entonces, ¿Dios dónde estaba? ¿Afuera o adentro? Adentro con ellos. La Biblia muestra todo el episodio completo. Cuando Dios está en tu casa, tú estás completo. ¿Están aquí? Amén. Entonces diga conmigo, estoy completo. Estoy completo. Entonces en el arca de Noé cupieron 8, porque es el número de los nuevos comienzos. Tenía que haber un nuevo comienzo para Noé. Gracias a Dios. Amén. Entonces cuando tú te entregaste a Cristo, tú eres un número 8, eres un nuevo comienzo. Soy un nuevo comienzo. ¿Están Amén. aquí? Pastor Roberto. A ver, pastor, yo estoy contando lo mío, el número 8. Usted me voltea a mirar a mí. Yo quiero ir puntualmente con los pactos, porque aquí hay pacto con Noé, amén. Ajá. Ahora dice la palabra, por favor, acompáñenme por un momento a ver los pactos. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 28, que es una cita que nos marca, que nos identifica. En este momento, en Génesis 1:28, vemos que es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Y este es un pacto condicional. Observemos, por favor, el pacto de Génesis 1:28 tiene ciertas características que las quiero mencionar. Número 1, esto se sucede en el huerto del Edén y se sucede para Adán y para Eva, que eran los responsables de poblar la tierra, de generar una nueva especie humana, de sujetar la tierra a todo el provecho que Dios tenía para ellos, de tener dominio sobre la creación de los animales, comer hierbas y frutos, labrar y cuidar el huerto, abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted sabe la cita de Génesis 1:28, usted la sabe de memoria, dice la palabra, y los bendijo Dios. Por favor, dígala conmigo. Y les dijo. Los bendijo Dios. Y les dijo. dijo, Fructificad. Multiplicaos. Llenad la tierra. Sojuzgadla. Señoreadla. ¿Qué sigue? En los peces Sobre del los peces del mar, y en sobre las aves de los cielos y en sobre todo animal que se mueva arrastre sobre la tierra. Aquí en este primer pacto el Señor dice, yo les entrego a ustedes todo para que ustedes sean absolutamente bendecidos. Todo lo tienen. Yo esto lo comparo un poco con el tema del matrimonio. De hecho, de allí viene las llaves del matrimonio y de allí viene lo que el Señor nos ha entregado cuando hablamos a las parejas. Génesis 1:28 es una cita en la que el Señor, cada vez que nosotros nos presentamos como matrimonio delante de Él nos entrega un todo y nos dice, a ustedes los bendigo para que se multipliquen, para que traigan generación, para que produzcan familia, para que sean administradores del huerto, para que de todo cuanto hay en él, ustedes disfruten, coman, celebren, se sostengan, se alimenten. Observe que el Señor no le dice a Adán que en este pacto tú tienes que trabajar el huerto. Lo que le dice es que tiene que, ¿qué? Labrarlo. Dice, solo cuídalo, lábralo. ¿Por qué? Iglesia, porque cuando tú tienes un trabajo o tú tienes una responsabilidad, lo primero que el Señor te da es cuidar. Ve al hermano William que está hoy con nosotros. Él conduce un vehículo, se lo entrega a una empresa. Esa empresa le entrega un vehículo, ¿por qué? Porque esa empresa deposita su confianza en él. Él en ese momento es el mayordomo, el que cuida y protege ese vehículo, hace su labor y recibe una compensación por esa labor. Ahora, ¿qué tal si él recibe el vehículo de la empresa como mayordomo y a los pocos 8 o 15 días el carro está estrellado, llantas desgastadas, motor roto? Entonces,
¿Cómo puede ser bendecido alguien que no tiene mayordomía? Por favor, diga conmigo, mayordomía. Mayordomía. Si algo nos enseña la palabra es que como hijos de Dios, como familia de Dios, como hijos en Cristo Jesús, lo primero que Génesis 1:28 nos lleva en nuestro primer pacto es a ser mayordomos administradores. Yo sé que esto suena molesto y no quisiera tener que hacerlo, pero hoy es un muy buen día. ¿Quiénes de ustedes prestaron servicio militar? Todos, qué bueno. Uy, aquí tengo excelente grupo de generales, tenientes, capitanes, mayores, sargentos. Oiga, ¿ninguno? Vaselinos. Ninguno fue al ejército de Dios. Ahora somos del ejército de, diga, yo soy del ejército de Dios. Pero saben, en el ejército aprendí esto. Se hace algo que se llama la inspección. No recuerdo exactamente la palabra, una inspección, no. Los vehículos están allí parqueados, como están hoy aquí al frente en el parqueadero. Y yo era conductor de un vehículo, entonces nos hacían mensualmente una revisión técnica del vehículo y los vehículos debían estar en excelente condición. Hoy pienso hacer eso. ¿Me dan la autorización? Voy a pasar vehículo por vehículo y estoy seguro que en cada vehículo voy a encontrar bolsas de McDonald's, de Bojangles, de aquí, de allá, de una cosa, de la otra, de todo. Y la pregunta es, no pasa inspección. La pregunta es, no importa que no pase la inspección conmigo, porque pues yo soy buena gente y me aguanto. Pero la pregunta es, si Dios pasa la inspección contigo en tu casa, en lo que Él te ha entregado como administrador, ¿qué tan bien estás delante de Dios y le puedas decir, Señor, pasa a mi casa, inspecciona? Esta semana vimos en el programa del mediodía un tema, el pan sin levadura. Y en el pan sin levadura aprendimos algo. ¿Qué significa la levadura? Pecado. Y en el pan sin levadura aprendimos algo. No se trata de no tener levadura en casa y no comer el pan con levadura, que lo hicimos acá, lo celebramos en el Pesach. Pero ¿qué hay en tu casa hoy que es levadura? Tu disciplina, tu organización, tu aseo, tu mantenimiento, ¿cómo está tu casa? Entonces el primer pacto que el Señor nos entrega en Génesis 28, dígalo conmigo, es mayordomía. Hermoso, pastor. Amén, mayordomía. Yo voy a la par tuya. Amén. Yo voy a la par tuya. Porque Robert está viendo el punto de vista del 8 en los El 8 pactos, con los pactos, sí, y yo correcto. lo voy a ver a través de la resurrección de Cristo. Amén, correcto. Así que lo vamos a ir encajando uno con uno. Amén. Y diga conmigo, 8 resurrecciones. 8 resurrecciones. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8. Ok. ¿Cuántas resurrecciones vamos a hablar? 8. Vamos a hablar de que la Biblia conmemora el número 8 como 8 poderosas resurrecciones. Amén. Elías, vamos a ver la primera resurrección que la Biblia habla. Dice la palabra, saquen a Anita y la ponen en el cuarto de los niños. Primera de Reyes 17, 25. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17, 25. Dice la palabra que hubo una resurrección y esto te va a llevar a un nivel de gloria. Primera Amén. resurrección. ¿Está conmigo? Amén. Primer libro de Reyes 17, Pastor Roberto. Dice la palabra, después de estas cosas aconteció que Que cayó cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer o morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde Ajá. él estaba y lo puso sobre su cama. sí, Verso 20, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. y se Y se tendió tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Y Jehová Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta es una gran resurrección. Les voy a hablar por esto. Y póngale mucho cuidado, mis amados hermanos.
hay que resucitar a sus hijos. Aleluya. Diga eso. Hay que resucitar a mis hijos. Muchos de sus hijos necesitan 3 veces el Wow. respiro espiritual de parte de Dios. Hay 3 etapas en la vida de ellos que el diablo los quiere quemar. Una en el nacimiento, otra en la adolescencia y otra cuando están ya listos para casarse. Esas 3 etapas son muy importantes que un profeta respire sobre ellos, o sea, e imparta sobre ellos. El diablo nunca va a querer que un profeta se acerque a sus hijos, pero usted tiene que orarle a Dios para que una persona profética active a sus hijos para que el diablo no mate la vida espiritual de ellos. Wow. Esta es una viuda, diga conmigo, viuda, Una viuda, un hombre profeta un hombre profeta y un niño muerto. y un niño muerto. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos espiritualmente muertos? O distraídos, sí. Muertos, pastor. Muertos, sí. Si hoy les dicen, vamos a un partido de fútbol o vamos a ir a ver el equipo de fútbol de su país, no vayamos hoy a la iglesia, ¿qué decide su hijo? Por favor. Si a su hijo le proponen cualquier otra cosa, que su hijo sepa que la casa del Señor tiene que ser lo primero. Pero cuando su hijo va a estar resucitado, diga conmigo, cuando yo esté resucitado. Cuando yo esté resucitado. Usted no me vaya a decir a mí que usted quiere que a su hijo lo resuciten cuando usted no está resucitado. Primero Dios trabaja en su resurrección espiritual para luego poderlo ayudar a usted a que usted imparta sobre sus hijos. Así que yo quiero que usted diga 8 resurrecciones. 8 resurrecciones. Yo las voy a nombrar rápido, usted las va a tomar en su casa y se las va a leer porque no alcanzamos en el tiempo. Y me imagino que el pastor va a decir los 8 partos también rápido Sí, porque sí, vamos sí. a encender las velas. La primera resurrección es la resurrección de Elías al hijo de la viuda. La segunda resurrección es Elías al hijo de la mujer sunamita. Esa es otra resurrección, porque este muchacho estaba muerto. La tercera resurrección es de los huesos de Eliseo, que tienen que ver hoy con nosotros, los huesos de Eliseo, que resucitan a uno que estaba muerto. Hasta estaban enterrando a un muerto y del susto lanzaron al muerto y cayeron en los huesos de Eliseo. Y cuando le cayó el muerto a los huesos de Eliseo, tanto es el poder de un profeta que lo levantó. Amén. Resucitó el muerto. Diga conmigo, necesito un profeta. Necesito un profeta. Número 4, la resurrección que Jesucristo, mire, por favor, sintonice su oído porque la palabra de Dios hoy es para sus hijos. La resurrección que Jesús hizo con la viuda de Naín. Iba pasando todo el carruaje, Jesús se dio cuenta que la viuda estaba muy angustiada y Jesús toma y da una palabra profética que levanta a ese muchacho. Diga conmigo, Dios puede hacer eso hoy con mis hijos. Dios puede hacer eso hoy con mis hijos. Luego viene la quinta resurrección, que es la que Jesús hizo con la hija de Jairo. Diga, la hija de Jairo. La hija de Jairo. Solo, mire, si la Biblia no nos deja una hija, yo hubiera podido pensar que la Biblia excluye a las mujeres. Claro, claro. Pero la Biblia narra que una niña murió. O sea, que diga conmigo, las niñas también necesitan resurrección. Wow, sí, amén. Están distraídas las niñas de hoy en día. Están perdidas en el espacio pensando en el noviecito, en cómo me veo en la foto, en el selfie, ¿verdad? Están totalmente idas por otra montaña completamente diferente. El mundo las atrapa y Jesús dice, yo necesito resucitar esa niña. Wow, amén. Diga conmigo, quinta resurrección. Jesús resucita a mi hija. Jesús resucita a mi hija. Séptima resurrección es, sexta, donde Jesús resucita a su amigo del alma. Diga, Jesús. Amén. Jesús resucita. Oiga, ¿usted está aquí?
Amén. Jesús resucita a su amigo del alma. Lázaro. A su amigo Lázaro íntimo. salió de la tumba. Eso quiere decir que usted tiene que ir donde un vecino hoy, tocar la puerta y decirle, necesitas de la Amigo. resurrección. Sabes, déjame hacer un paréntesis con el tema de los amigos. Con esto de la tecnología y el Facebook, de verdad que es increíble porque se conectan, ¿verdad? Las familias y uno escucha testimonios. Mira, busqué en el Facebook a un familiar y 20, 30 años que no sabía de él y conecté con acá y conecté y lo encontré. Y bueno, y gloria a Dios, y se han reunido familias de esa manera, ¿verdad? Hace unos meses una persona que prestó incluso servicio militar precisamente conmigo, me encontró en el internet, en el Face, y me envió un saludo caluroso, espectacular, qué alegría encontrarte, mi código. Código es un término militar. Mi código, y qué bueno que te encuentro y que nos veamos y que esto. Y le contesté con una palabra espiritual. Le dije, oh, mi hermano, qué alegría saludarte, qué bendición. Quiero saber de ti, dónde estás, qué estás haciendo, qué ha pasado con tu familia, conozco su familia, qué ha pasado con tu familia. Déjame compartirte que estoy en Estados Unidos hace unos años y estoy pastoreando una iglesia y me encantaría que para cuando vengas a este país puedas venir con nosotros, me encantaría recibirte. Y al día siguiente quise mirar alguna respuesta y me apareció eliminado. Pobrecito, Amigos, Ratón porque del queso. amigos que no están contigo en Cristo Jesús, pues él fue muy claro y dijo, nada, quiero contigo, hasta luego. Lástima haberte encontrado, convertido a Cristo. Yo te quería en el mundo, yo te quería celebrando las parrandas del mundo, yo te quería parrandear como lo hicimos alguna vez en el ejército y me eliminó. Y le he puesto mensajes nuevamente, ¿qué pasó, hermano? Y nunca jamás contestó. Por lo tanto, hoy el mensaje con lo que estás hablando de amigos, qué importante que nuestros amigos, comillas, aquellos que tal vez un día fueron muy buenos amigos nuestros, hoy puedan entender que en nosotros está Cristo y que nosotros podemos ser esa herramienta para llevarles una palabra y que no nos avergüence decirle a nuestros amigos que estamos en Cristo Jesús y que queremos ser ese puente para que ellos vengan también a conocer de la verdad. Amén. Sí, es así. Yo tengo una amiga muy especial, mi amiga de infancia, por la que me dieron todas las palizas posibles y habidas y ¿Pero por haber. por qué? ¿Por qué? Porque mi amiga era… Cuente. Ajá. Mi amiga era una niña muy inquieta y me hacía cometer errores. No es que yo tampoco no los quisiera hacer, sí, yo también quería Te hacer. obligó, sí, yo sé. Pero ella fue una amiga para mí, es como una hermana para mí. Se llama Sandra. Y Sandrita, ella era de un carácter muy jovial. Casi nunca usted veía a Sandra de mal genio. La mal genio era yo. Pero recuerdo, dentro de las cosas más hermosas de la vida, era que todo lo que hacíamos lo compartíamos juntas. Ella vivía en la casa continua, mi casa. Entonces los papás de ella y nuestros papás nos dejaban con llave cuando se iban a hacer compras. Y entonces nosotras por la ventana, mis hermanos y la familia de ella, son 3 y nosotros 4, hacíamos desfiles de modas. Nunca jamás en la vida salimos en desfile de modas con un vestido de baño, porque en ese tiempo no se permitía. Pero sí nos poníamos la ropa de los papás y los zapatos y todo eso, ¿no? Y todo era por la ventana. Sandrita creció y a los 14 años ella quedó embarazada. Fue una etapa muy difícil para ella porque pues fue muy rechazada por la gente del barrio y yo sufrí muchísimo porque pues cuando yo supe que ella estaba embarazada me dio muy duro. Y bueno, pasaron los años y yo le estaba contando a Robert ayer que mi amiga, toda la generación de nosotros del barrio se casaron unos con otros, con los amigos, vecinos. La única que no se casó con un vecino fui yo. Pero lo más lindo y lo más hermoso, pasaron los años con el indígena, porque tú no dijiste India. Tú dices, allá de los países que vienen, que no se vengan a decir que nos casamos con la India. Y yo dije, ¿con la amiga? Tú me dijiste así. Recibió la palabra. Y entonces pasaron los años, yo me vine para Estados Unidos, ella estuvo en mi boda, yo estuve en su boda, yo estuve en el nacimiento de su primer bebé, ella estuvo en el nacimiento de mi primer bebé de Camilito y compartimos, ¿verdad? Ella tuvo 5 hijos,
pues obviamente como ella se casó a los 14 años, pues obviamente lleva muchos hijos más grandes, ya adultos. 14. Y entonces pues es muy impactante. Cuando yo me vine para este país y yo perdí contacto con mi amiga, nunca más nos volvimos a hablar, nunca, ella no sabe mucho de mí en esa etapa. Tampoco estuvo en la etapa ya de convertirnos nosotros al Señor, entonces perdimos el contacto. Ella es católica, apostólica y romana, y toda la familia, toda la familia. Pero a través de Face nos volvimos a conectar y llorábamos juntas compartiendo. Ay, Sandra, y ella me escribe, yo la escribo, y ella mira a mis niños, yo miro a los de ella, ahora es abuela, y entonces estamos, y miren lo interesante. Yo lo respeto absolutamente. Nunca le he escrito una cosa mal dicha. Esta semana hicieron la primera comunión sus hijos. Yo les mandé un abrazo, hija, te bendigo. Desato bendición sobre ellos. Y me dice, Pili, oré por ellos. Usted que está más cerca de Dios. Y yo, Gloria a Dios. pero miren lo que está sucediendo. Ayer le estaba mostrando las fotos a Robert del hermanito de ella, que es contemporáneo con nosotros, que se supone que yo me iba a casar con él. Y ayer me mandaron las fotos de él. Y yo me acuerdo tantas cosas tan hermosas. Y yo me acuerdo, yo lo que quiero compartirles es esto, mal pensados. Lo que yo quiero compartirles es esto, hermanos. Sánalo, Señor. Dios tiene cosas grandes con nuestros amigos. Diga Amén. eso, dígalo. Y Dios me mostró que esa familia iba a llegar a los pies de Cristo. Amén, sí, así es. Y ella ella nos sigue en todos los mensajes de Facebook, ella me está siguiendo en los estudios bíblicos, que eso es un milagro, yo se lo puedo decir que es un milagro. Y están sentándose en la sala de su casa, toda la familia a escuchar el estudio bíblico, mana. Amén. Yo estoy viendo algo ahí. Yo ya estoy viendo que Dios está tocando a esta familia. Entonces, diga conmigo, resurrección de Lázaro. Resurrección de Lázaro. Diga, mis amigos Mis amigos pueden llegar a los pies de Cristo. pueden llegar a los pies La de Cristo. séptima resurrección es la de Pedro. Todo esto es muy profético, hermanos. Es Pedro que resucita a Dorcas. Diga conmigo, resucita a una mujer. Resucita una mujer. Porque en el ministerio de Jesucristo, la mujer debe de resucitar. Diga, Amén. sí, señora. Así es. Amén. Es importante explicar esto, mis amados hermanos. En la resurrección, toda mujer debe resucitar para Cristo. Aleluya. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si usted quiere que su hogar marche a la voz de Cristo, una mujer resucitada es una mujer profética. Amén. ¿Están aquí? Wow. Amén. Y número 8, digan el 8, El 8. Pablo a Eutico. Yo esa no la había escuchado, soy honesta. Un tico. Resucitó a los costarricenses, sí señor. ¡Aleluya! Usted lo va a estudiar en su casa porque allí están las citas bíblicas en Hechos 27 al 11. Ahora escuche. Sí, Ajá. señor. Correcto. Ahora escuche. Todos ustedes van a dejar su Biblia en su silla, perdón, su Biblia en su mano. Vayan conmigo con su Biblia en su mano. Y todos ustedes, puestos en pie, por favor. Vamos, pastor, vamos a hacer algo. Hoy es el 8º día. Pastor Dani, ¿tu Hanukkah no se prende? ¿Cómo se prende? Ah, no, es que es tecnología de punta. Dios mío, yo dije, ¿será que se le dañó el cable? Mire, Martica, ¿ya la viste? Ok, escúchenme. Importante, hoy es el día 8, pastor. Todos vamos a encender las velas de Hanukkah. Todos, porque aquí yo les traje a los que no tienen en su casa una Hanukkah. ¿Quiénes no trajeron su Hanukkah? Levanten, muy bien, ahí hay. Hermano, abra campo ahí, jale una por un lado, quite la otra del lado. Mireya, ahí hay una y ahí hay otra. ¿Ok? De hecho, Mireya, te llevas tu Hanukkah. Esa chiquitita te la llevas, te llevas tu Hanukkah, aunque yo sé que ustedes tenían la suya.
¿Ah? Ya te digo cuál. Ok, ¿todos listos? Bueno, entonces escúchenme. El piloto es la vela principal. Esta es la vela principal, la que es el piloto. No cuenta como vela, no cuenta como día, porque es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Quién? Amén. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es la vela piloto. Amén. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Junior, dentro de ese maletín, en uno de los bolsillos está el encendedor. Ok, escúcheme. Nos vamos a disponer a hacer la oración de Hanukkah. El pastor la va a hacer en hebreo, yo la voy a hacer en español y Camilito allá atrás la va a hacer en inglés con David. Lean de a una, Camilito, por favor, lean de a una. Y vamos a leer todos la que está en el screen. Amén. En el screen, Camilito, hay una. Entonces nosotros todos la leemos en español. El pastor la lee en hebreo. Primero el pastor en hebreo, nosotros en español, y luego David en inglés. ¿Estamos? Davidcito, pasa la diapositiva que ahí está la esta. ¿Ok? ¿Amén? ¿Estamos? ¿Nos preparamos todos juntos? Listos. Pastor, usted la va a leer en hebreo. Déjeme mencionar algo, por favor, que es importante que tengamos también presente. ¿En cuáles de sus países celebran el 7 de diciembre, amanecer el 8, la noche de velitas? ¿En qué país lo hacen? En Colombia sé que lo hacen, en Puerto Rico no lo hacen, Pastor Dani. ¿No sabes? ¿En Costa Rica? ¿Anoche? Anoche, desfile de las luces. Ah, es una desfile de carrozas y iluminadas y cosas así, ok. ¿En México? Sí, bueno, las posadas, ok. ¿Y en México celebran las luces? No. Oh, ya, pero no luces. Bueno, yo quiero hacer menciones por lo siguiente con el caso de Colombia, por ejemplo, que se celebra el 7 de diciembre en la noche, las luces. La Noche de las Luces es una fiesta extraordinaria en nuestro país. Se prenden las velitas y observe, se prenden 9 velitas. Se colocan en la ventana de la casa y se prenden esas 9 velitas, se cantan villancicos, canciones de Navidad, se hace tremenda rumba y todo el mundo se embriaga. Esas son las fiestas de las luces. Y amanece el día al día siguiente festivo, el día 8, y todo el mundo está, bueno, ya saben. Pero solo quise mencionar esto por lo siguiente. Esa celebración de luces, llamada de las velitas, corresponde precisamente a las 9 velitas que tenemos de Hanukkah. Se tomó el original, se traspasó a la religión y se celebra quitando el nombre Hanukkah y le llamamos o festividades de luces, o le llamamos fiesta de la noche de velitas, etc. Ahora, quiero también hacer presente lo siguiente. El símbolo del pueblo hebreo es la menorá, y la menorá son 7 brazos, que representan las 7 fiestas de Levítico. Es importante que usted lo tenga presente. Bueno, tiene otras revelaciones, pero lo importante es las 7 fiestas de Levítico 23. La Hanukkah tiene 4 brazos al lado derecho, 4 brazos al lado izquierdo y el centro, que es el estandarte, que es Cristo. Por lo tanto, hay 9 velas, ¿de acuerdo? Estas 9 velas, o estas 8 velas mejor, obedecen al tiempo de permanencia que estuvo la menorá cuando se dedicó el templo recuperado por los macabeos. ¿Recuerdan la historia? Ya lo vimos, ustedes escucharon el programa. Por lo tanto, se colocaron las 8 velitas y está, por supuesto, la vela del centro. Esta mención solo lo quiero hacer porque escucho y veo aquí los correos, las personas que nos preguntan por qué hay 7 o por qué hay 8, por qué hay 9. Y yo quiero que usted tenga claridad sobre este punto para que a su vez, cuando usted hable con otra persona, usted le pueda enseñar y explicar cuál es la diferencia entre una Hanukkah de 7 brazos
una menorá de 7 brazos o una Hanukkah de 8 y 9 con el centro. Muy bien. Prendemos inicialmente la vela del centro, perfecto, que es la luz. Cristo es la luz. Con la vela del centro, una vez tenemos la primera luz prendida, que es la vela del centro, procedemos entonces a hacer la oración. Vamos a hacerla entonces la primera de la oración. Son 3 oraciones que se repiten durante las festividades, durante los 8 días. Vamos a hacer la primera de la bendición en español. Hagámosla entonces primero en hebreo. Amén. Dice la palabra: Baruch atah Adonai Elohim menu melech omalech aser kidesanu bemibatosu betesik haladelei irchelech Hanukkah. En español, está en su pantalla. Bendito eres tú, Dios del Rey, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender las velas de Hanukkah. Bendición 2. Vamos a hacerla en inglés. La 1 en inglés. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and commended us to kindle the Chanukah light. Amén. Bendición 2. Baruch atah Adonai Elohenu melech Eloham. Chesani selu balatu bejamin harje besajemen hase. Bendito eres tú. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que realizó milagros para nuestros antepasados. En esta, se lo llevo. Inglés. Inglés. Blessed are you, Lord, our God, King of the universe, who has performed those miracles for our forefathers in those days at this time. Amén. Bendición 3. Baruch atah Adonai Elohenu melech Eloham. Shehehe chanuba behimanu malasem bahase. Bendición número 3, todos. Rey del universo, que nos ha mantenido con vida y nos sostuvo y ha permitido llegar a esta 8ª ocasión. Amén. Allí, aparte de la oración, hay un screen, el que sigue. Yo quiero que en este mismo instante todos cierren sus ojos. ¿No la han leído en inglés el 3? Por favor, la leen, hijitos, perdónenme. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has granted us life, sustained us, and enabled us to reach this occasion. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús.